¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, soy Otto Oscar Muñoz, esto es un episodio de Escuela de Alopecia y es la tercera vez que grabo este vídeo esta mañana. Las dos versiones eran más largas, mucho más exhaustivas y el nivel era demasiado alto, muy médico, y he rebajado un poquito el nivel, sigue siendo un poquito elevado el nivel, pero he hecho el vídeo un poco más corto. Me he quedado sin batería en la cámara, así que he decidido grabarlo con micrófono, que va a ser mucho más operativo. Entonces va a ser en formato podcast. Abajo tenéis un poco las referencias de horas, de minutos, para que veáis lo que más os interesa, y fundamentalmente lo he centrado en hormonas y pelo, ¿vale? Es algo bastante interesante. Y luego también una parte de analítica y cómo interpretarla, ¿vale? Vamos allá sobre esto. A ver, hay básicamente, o en mi mente hay 4 ejes que van a influir el pelo, 4 ejes hormonales. Tenemos primero el clásico, que es el eje hipotálamo hipófisico gonadal, es decir, del hipotálamo, la hipófisis y las gónadas, que básicamente pues, es el eje principal, digamos, ¿no? Es decir, ya sabes que se inicia con la liberación, que es pulsátil, ¿vale? Porque es rítmica, es circadiana, de una hormona, que es la hormona liberadora de LH y FSH. Esa hormona va a la hipófisis y da orden a que se secrete otras dos hormonas, que como decía, que es la luteotropa y la folículo estimulante, la LH y FSH, que estas las mujeres se lo saben bastante bien. Y estas dos hormonas después van a las gónadas. En los hombres irán a nuestros testículos y en las mujeres van a ir evidentemente a los ovarios. En los hombres estas hormonas van a dar orden a que produzcan testosterona y las mujeres van a producir un poco de testosterona, pero gran parte de esa testosterona se va a transformar en estrógenos, ¿vale? Porque se aromatizan. Hay otro eje muy importante, que me importa sobre todo más tanto en niños con alopecia androgenética como en mujeres, que es el eje hipotálamo hipófiso, pero también suprarrenal, ¿vale? Que este es el que libera la secreción, ¿no?, de los corticoides y andrógenos, pero de las glándulas suprarrenales, que sabéis que son dos glándulas que están encima de los riñones. Y aquí sí que influye el estrés tanto físico como emocional, de forma, digamos, ocasional o de forma mantenida, va a activar la liberación de una hormona, que es la CRH, que es la hormona que se llama Corticotropin Releasing Hormone, que va a estimular la producción de ACTH en la hipófisis, y la hipófisis a su vez va a estimular la corteza suprarrenal y se van a liberar, digamos, andrógenos. Fundamentalmente, ¿cuáles? Pues 3 que suelo pedir en analíticas de hormonas sexuales, tanto en mujeres como en niños con alopecia androgenética. Es muy raro que pida esto en hombres, que son la dehidroepiandrosterona y su forma sulfatada, y también la androstenediona. Estos son relevantes fundamentalmente para el ovario poliquístico, también una patología que es la hiperplasia suprarrenal congénita, que hago un caso de vez en cuando, sobre todo en niños con alopecia. Aunque bueno, evidentemente también el cortisol alto, el cortisol elevado, va a afectar negativamente lo que es el microambiente folicular. ¿Por qué? Porque va a reducir, y luego lo veremos, el IGF-1, ¿vale? Que esto va un poco más por el eje de la insulina. Vale. Tenemos un tercer eje que es poco relevante actualmente, porque habitualmente los médicos de familia ya están muy encima de esto, que es el eje hipotálamo hipófiso tiroideo. En este caso, pues la TRH hipotalámica estimula la TSH de la hipófisis, que esta va a actuar la glándula tiroidea para producir la T3 y la T4, ¿no? Sobre todo la T4, la tiroxina, que es el importante. Que son básicamente hormonas muy importantes para el metabolismo basal de nuestro organismo y también para regular el crecimiento celular y el cabello, ¿vale? Tanto el hiper como hipotiroidismo van a producir efluvio y problemas. Y el cuarto eje, que es menos importante, aunque hay cierta investigación al respecto, es el sistema IGF-1 barra hormona de crecimiento, es decir, barra GH, ¿no? Es decir, tenemos la hormona de crecimiento que la secreta la hipófisis, que va a estimular la IGF-1, que es el factor insulinoide tipo 1, en el hígado y algunos tejidos periféricos, y este factor insulinoide o insulin-like pues tiene funciones de diverso tipo en el pelo, fundamentalmente de crecimiento, ¿vale? Es importante. Entonces, situaciones de resistencia a la insulina, como típica mujer gorda con ovario poliquístico, a veces no está gorda, pero cuando encima está gorda es peor todavía, o en diabetes tipo 2, estos hombres y mujeres que están gordos con resistencia a la insulina, pues van a afectar este eje, ¿no? Se afecta sobre todo, digamos, la biodisponibilidad del IGF-1, y como os he contado en algún vídeo previo, el sobrepeso empeora el pelo, ¿vale? Va a promover un entorno un poco más inflamatorio y proandrogénico, que puede comprometer un poco el crecimiento capilar. Vale, hablemos un poquito de hormonas esteroideas sexuales y andrógenos. Es decir, todos los andrógenos, todos van a empeorar el pelo, todos. Lo que pasa es que la diferencia de empeoramiento depende de cómo de fuertes sean, básicamente. Y el más fuerte es la dihidrotestosterona, básicamente, HT, ¿vale? Entonces, tanto la testosterona, como la dihidrotestosterona, como la androstenediona, como la dihidroxiprogesterona o como la dihidroepiandrosterona y su forma sulfatada van a empeorar el pelo. Entonces, la testosterona, fundamentalmente en hombres, producida por los testículos, y mujeres producida
por los ovarios, como un 25%, y otro 25% se produce un poco a nivel suprarrenal y el resto de veces incluso a nivel periférico, ¿vale? Pero bueno, se divide un poquito. Y la dihidrotestosterona se produce fundamentalmente a nivel local, ¿vale? ¿Por qué? Porque depende de la 5-ferrutasa tipo 1 o tipo 2, que está en la piel, glándulas sebáceas, en el pelo, la próstata. Y es la muy, muy importante. Androstendiona, fundamentalmente en ovarios y glándulas suprarrenales. ¿Cuándo la pido? Cuando en mujeres. En mujeres con calvicie, mujeres calvas, o bien adolescentes o niños calvos. Es cuando la pido habitualmente porque me importa, ¿vale? Para descartar ese tipo de problemas o a veces algún tumor virilizante. Y luego, como decía, la dihidroepiandrostenediona isoformasulfatada, fundamentalmente son precursores de testosterona y androstendiona, se producen en el suprarrenal y me importan mucho, sobre todo, pues, ovario poliquístico, hiperosmolar congénita, tumores adrenales y sobre todo a veces pacientes, tal, con pérdida de pelo, tal, y que tienen mucho estrés. Y a veces, aunque ya sabéis que yo opino que el estrés crónico tiene un impacto, pero muy pequeñito, en la alopecia androgenética, pues vale, es cierto, un paciente que he visto que ha empeorado mucho y no encontré la causa, a veces le he pedido esto y a veces ha salido alto. Lo que pasa que es que, ¿qué le digo al paciente? Le digo, tío, no estés estresado, es que no es tan fácil. Pero bueno, porque a veces tiene sentido un poco conocer de dónde vienen los problemas. La 17-hidroxiprogesterona me importa porque en España no es súper habitual, pero bueno, puede haber hiperplasia suprarrenal congénita, tanto la forma clásica como la no clásica. Aunque a nivel público suelen poner problemas, o por lo menos veo que el médico de familia le ponen problemas a pedirlo, de ser un poquito caro. Pero bueno, a veces a nivel privado tiene sentido hacer esta analítica y ya está. Fundamentalmente cuando hay déficit de 21-hidroxilasa. Alguno he pillado, Alguno he pillado. Un par de comentarios con respecto a la LH y la FSH. La LH, que es la hormona luteinizante, fundamentalmente, a ver, esta se secreta en la hipófisis como consecuencia de la GnRH y la función es estimular la producción de andrógenos en las células de Leydig, esto en el caso de los hombres, en los testículos, o en la mujer en las células de la teca interna del ovario, ¿vale? Este típico biología de segundo de carrera de medicina. Entonces, es cierto que la sobreproducción de LH, sobre todo en contexto poliquístico, sobre todo cuando el ratio, que esto es muy útil, sobre todo chicas, atención a esto, el ratio de LH/FSH superior a 2 se asocia a ovario poliquístico, ¿no? Entonces, cuando hay esa elevación crónica de LH, en mujeres ha estimulado, digamos, la hiperproducción de andrógenos y esto favorece la alopecia androgenética, también hirsutismo y también acné. Y la FSH es distinta, lo que hace es estimular el desarrollo folicular, ¿no? De los folículos, pero me refiero a folículos no de pelo, sino folículos ováricos, y va a producir por los estrógenos, por las típicas células de la granulosa que están en los ovarios. Cuando hay niveles bajos de estrógenos derivados de una disfunción ovárica, por ejemplo, por la alteración del FSH, puede significar que hay menos protección hormonal sobre el pelo. Estrógenos. A ver, estrógenos hay varios, aunque el fundamental para mí es el 17-beta-estradiol, básicamente, ¿no? Entonces, son hormonas que son básicamente claves para mantener la fase de crecimiento, es decir, la fase anagen del ciclo del pelo. Van a bloquear algo, van a inhibir la 5-ferrutasa, entonces va a hacer que haya menos conversión de testosterona a dihidrotestosterona y también puede favorecer un poquito la vascularización, que llegue más sangre, ¿vale? Entonces esto es interesante. Entonces esta es la razón por la cual con algunos anticonceptivos el pelo mejora, no con todos, pero es que no quiero hablar de esto ahora porque si no el vídeo ya es de 2 horas. Quizá en el futuro hablo de conceptivos, pero en este vídeo no quiero hablar nada más. En el embarazo los niveles de estrógeno son más altos, sobre todo a partir del segundo trimestre, entonces generalmente mejora el pelo. Y luego, claro, cuando hay una pérdida de la placenta, que es lo que produce estos estrógenos, cuando se pierde la placenta y cuando se produce alumbramiento en el parto, pues hay una caída de pelo brutal, ¿vale? Que eso ocurre cuando una mujer toma anticonceptivos y los deja. Pues hay un efluvio post-anticonceptivo, o un efluvio post-parto, o un efluvio post-minoxidil. Cuando te da mucho minoxidil y lo dejas de golpe, ocurre un efecto muy, muy similar. En la menopausia, evidentemente, van bajando los estrógenos y contribuyen a la alopecia androgenética patrón femenino. Progesterona. Poco impacto, probablemente, poco impacto. Se ha visto estudios que puede ser antiandrogénica o proandrogénica. Entonces, actualmente no es algo que especialmente nos estimule muchísimo. O sea, tiene que estar porque regula el ciclo, pero parece que tiene menos impacto que otras. Tiroides. A ver, tiroides es importante, hemos hablado antes, ¿vale? Tanto hipo como hipertiroidismo van a estar relacionadas. Entonces es cierto que, sobre todo cuando hay efluvios que hay de pelo, sí que siempre se pide un TSH, T3 y T4 es fundamental. Algunas cosillas más que se pueden pedir, la hormona de crecimiento y IGF-1 tienen poco sentido en general, o sea, evidentemente, a ver, pero esto ya viene diagnosticado, si hay déficits muy severos, si tú ves que hay un déficit de FSH-LH, puedes intentar investigar otras causas, pero esto habitualmente el dermatólogo de entrada no va a pediros esto, es más del endocrino en el caso de que haya estos déficits, o quizá con una analítica preliminar ya se ve que hay alguna alteración a nivel de FSH, LH o otro tipo, o a nivel hipotalámico, y a lo mejor tiene sentido también pedir la hormona de crecimiento, ¿no? Pero bueno, no de forma basal. Cortisol, realmente lo pedimos, creo que tiene poco importancia
en una analítica preliminar. Tiene mucha importancia una analítica cuando ya se ve que hay alguna alteración, sobre todo suprarrenal o, como os comentaba antes, estados de estrés crónicos en un paciente que no mejora tanto podría tener sentido, aunque un poco pillado por los pelos, no necesariamente. Prolactina sí me parece interesante. Se secreta por la hipófisis, esta aumenta en estímulos sobre todo como la lactancia, las mujeres lactantes tienen muchísimo de esto, y algunos medicamentos como antipsicóticos, como antidepresivos que pueden empeorar el pelo, pero sobre todo también el estrés, ¿vale? De hecho, a veces en el estrés de que te van a pinchar y que tienes miedo al dolor, puedes subir a prolactina. Entonces, generalmente poco relevante es algo que esté por encima ya de 50 y sobre todo de 100. Hay que ya descartar cosas un poquito más interesantes como algún tumor, y sí que en este caso sí que lo solemos pedir siempre. La insulina va a modular cómo se dispone, es decir, la biodisponibilidad de los andrógenos, hormonas masculinas. ¿Por qué? Porque va a disminuir una cosa que se llama SHBG, que es una globulina, una proteína en la cual se unen las hormonas sexuales, y entonces si esta proteína está más unidas a las hormonas sexuales, pues las hormonas sexuales digamos que están inactivas, ¿vale? En la sangre. Pero si hay menos unión, las hormonas sexuales están más libres y pueden hacer sus perrerías, que hace que el pelo sea más fino, ¿vale? Y también sabemos que la insulina va a estimular la teca ovárica, es decir, va a haber aumento de andrógenos. Es decir, esto va a ser un problema sobre todo en mujeres. O sea, por eso una mujer con alopecia androgenética también parte es que baje de peso. Eso va a ayudarla. Vale, analíticas y hormonas sexuales. Vale, imaginaos que vuestro médico os ha pedido, o bien vosotros, que sois unos pesados, sois unos frikis, y queréis saber si hay alguna alteración, habéis comprado un pack de estos que venden ahora para hacer una analítica privada, y lo habéis pagado, o bien habéis medio engañado a amigo o familia para que os haga una. Vale, entonces, ¿cuándo hay que hacer analíticas homosexuales? Vale, si eres un hombre, da igual el día, pero tiene que ser generalmente primera hora de la mañana, en torno a las 8 y 10 de la mañana, idealmente en ayunas, aunque menos importante. ¿Por qué? Porque la testosterona sigue un ritmo circadiano y el pico está entre las 7 y las 10 de la mañana. Así que esto es importante. La dehidrotestosterona también tiene... La DHT también tiene un ritmo circadiano y sigue un poco la testo, pero es de menos importancia, ¿vale? Así que básicamente por la mañana, ¿vale? Y luego, mujeres en edad fértil, básicamente en la fase folicular del ciclo, es decir, entre el segundo a octavo día de la menstruación, idealmente si puedes del tercero al quinto, que es la fase folicular temprana, y es el momento más estable para evaluar FSH, LH, estradiol, testosterona, testosterona, todo es lo que os he contado, ¿vale? Esto es lo ideal. Y quizá haya comentarios un poco frikis. Primero, el cortisol y también la dehidroepiandrosterona, la sulfatada, que son hormonas sexuales, de un poco más, que son hormonas fundamentalmente esteroideas, pero depende mucho del estrés. Hay que estarla siempre en la mañana o intentar por la mañana para evitar errores, porque puede variar por el día, ¿vale? Y luego la prolactina, si sale una prolactina un poquito alta en alguna analítica, generalmente suelo pasar del tema porque suele ser el estrés del pinchazo, pero si sale ya relativamente alta, por encima de 40-50, aunque probablemente no sea nada, ya que hay que tomar varias mediciones y hacer la media, ¿vale? Incluso hay que hacer como 3 analíticas, porque la primera analítica, a lo mejor el paciente está nervioso y le sube prolactina, en la segunda ya no está nervioso y sube menos, y en tercera ya ha aceptado que es otro pinchazo, pero ya no está nervioso y ya baja. Entonces, si ocurre esto, hemos descartado que haya un problema de prolactina. Esta parte inicialmente iba a borrarla, pero he decidido dejarla. ¿Por qué? Porque sé que la gente que ve este canal son estos unos frikis. Así que bueno, venga, vale, vamos a ello. Vale, pequeños comentarios o interpretaciones. Todo esto, por supuesto, a ver, asumo que si algo que está alterado a tu analítica, vas a preguntarle a tu médico, ¿vale? No seas tan flipado o tan flipada de pensar que por ver un vídeo o por ver 4 tutoriales o por preguntar a ChatGPT vas a poder interpretar correctamente tu analítica, ¿vale? Pero bueno, aún así yo soy muy pro autonomía y me gusta que la gente tenga autonomía y me gusta que el paciente sepa. Entonces, y que por lo menos, joder, no tenga que estar siempre yendo detrás del médico, que tenga información, ¿no? Entonces, a ver, comentarios. Primero, índice androgénico libre, el FAI. El FAI es importante, ¿por qué? Porque puede haber testosterona total normal en presencia de esa SHBG, que os decía, esa proteína globulina, esa proteína que se une a los hormonas sexuales, baja. Entonces puede haber un exceso de testosterona libre, pero que esté oculta, ¿vale? Entonces, este índice, básicamente el FAI, es testosterona total entre SHBG por 100, ¿vale? Entonces esto es muy útil, insisto, para estimar la testosterona que está activa biológicamente. Y esto es útil también en mujeres, sobre todo en mujeres con una SHBG alterada, que a veces se altera con anticonceptivos. De hecho, cualquier mujer que esté viendo este vídeo, la analítica de homosexuales, en principio, habría que hacerla cuando hayan pasado al menos 3 meses, 2-3 meses, de dejar cualquier tipo de medicación que altere tus hormonas, y eso incluye anticonceptivos, ¿vale? Vale, otro índice que conoceréis que es el HOMA-IR, ¿vale? Que es el glucosa por insulina
entre 405, ¿vale? Esto es para hablar de la resistencia a la insulina, cuando hay sospecha de ovario poliquístico. O sea, está toda mujer con sobrepeso y el ciclo menstrual, este índice tenemos que conocerlo. Como os comentaba también otro índice que es el LH/FSH, pues si es por encima de 2 o más puede sugerir ovario poliquístico, aunque esto generalmente el ginecólogo hará alguna ecografía más para si hay algún tipo de quistes. También si la testosterona total está alta, el SHBG está alta, cuidado, que puede estar un poco neutralizada. Entonces hay que revisar el FAI o valorar la testosterona libre real. Prolactina levemente elevada, os he comentado un poquito antes que hay que repetir las analíticas. La 17-hidroxiprogesterona, si está alta, cuidado también, insisto, con mujeres con ovario poliquístico, una elevación leve puede no indicar que hay una hiperplasia hormonal congénita. Con las suprarrenales es un poquito dificultoso que lo podéis interpretar vosotros. Lo mejor es que lo haga el médico y en concreto el endocrino. Con testosteronas muy altas, sobre todo en mujeres, cuidado con esto, ¿vale? A veces hay tumores. En hombres, la testosterona tan alta a veces viene por afinastía autoesterida, literalmente. Si tomas medicación para el pelo, sube la testosterona curiosamente, ¿vale? Porque se bloquea evidentemente el paso HT, entonces no me inquieta especialmente. Y de hecho, no me inquieta que un hombre tenga testosterona ligeramente alta durante el tratamiento, es prácticamente normal. Bueno, con respecto a anabolizantes, cuidado que pueden suprimir por fibra negativo el HFSH, con lo cual va a bajar la testosterona que tú produces, la endógena, con lo cual el perfil hormonal te puede salir falsamente normal, ¿no? O poco paradójico. Cuidado también con el tabaco puede subir la prolactina y puede elevar un poco los andrógenos. Y también, insisto, cuidado con la obesidad, sobrepeso, porque puede reducir la SHBG, con lo cual va a aumentar la testosterona libre, con lo cual hay un efecto proandrogénico. La testosterona se modifica por muchísimas causas. No quiero hacer el vídeo más largo todavía, pero bueno, fundamentalmente ejercicio físico o estímulo sexual, masturbación. Entonces, de hecho, incluso unos minutos antes puede cambiar bastante. Entonces, verdad que nos fiamos un poquito menos los resultados. A veces hay que hacer la media y también depende un poco mucho de cómo se haga la analítica. Durante la carrera, mira, os pongo una anécdota. Esto no sé si es cierto o no, pero nos contaba un bioquímico que, y yo esto lo he buscado luego, no he encontrado nada. Entonces, lo que voy a contar ahora, tomarlo un poco entre comillas, y es que si tú vas a hacer la analítica de testosterona, ¿vale? Y vas andando al ambulatorio para que te saquen la analítica la enfermera, te va a salir más alta que si hubiera sido un coche, literalmente. Entonces, fijaos hasta qué punto podría modificarse la testosterona. Entonces, la testosterona es relativamente útil, pero es menos útil de lo que podéis pensar, porque está muy modificada por... Recordad también en hombres que la testosterona total normal no excluye que haya cierto hipogonadismo, es decir, cierta menor función gonádica. Entonces, si hay síntomas, por ejemplo, pues fatiga, cansancio, tienes libido bajo, tienes efluvio, caída de pelo, disfunción eréctil, es decir, es que un poco de la mano todo esto, y la testosterona total está entre 250 y 400, y en estos casos creo que tiene sentido, y luego lo hacen así, los endocrinos también, es medir la testosterona libre o FAI. Habitualmente lo que hacemos es que pedimos ambas, ¿vale? Pero es cierto que a nivel público, a veces simplemente por ahorro de costes, solo se pide la testo total. Entonces, al final podemos ahí comérnoslo con patatas. E insisto, también un hombre de estas características que además está con sobrepeso o obesidad, pues tío, ponte las pilas, adelgaza, ¿vale? Porque es que además, aparte que evidentemente la obesidad da más cansancio, pero es que además va a alterar lo que hemos contado antes del SHBG y va a haber menos testosterona libre. Y también por otra parte, si la HBG está muy baja, va a haber más testo libre y va a haber más alopecia androgenética. A veces, sobre todo cuando me encuentro, o sea, mujeres con pellets, pero sobre todo con TRT, a veces un poco mal ajustada, es que está la DHT desproporcionalmente elevada, ¿vale? Y eso habría que bloquearla un poco, cuando está la TRT mal ajustada. Y luego también, como os he comentado, insulina elevada y SHBG baja, cuidado, riesgo de cierto hiperandrogenismo relativo. Espero que con este repaso haya sido de utilidad. Si este tipo de vídeos os gusta, pues los haré un poquito más en este estilo. Si preferís volver a vídeos más compactos y menos didácticos, pues no hay ningún problema, lo haré al respecto. Hasta ahora.